Para poderlo preparar, tú hay que leer como 13 libros, incluyendo libros de historia antigua y medieval. Porque usted no puede comprender el asunto de los reinos si usted no estudia esas épocas, ¿verdad?, donde se desarrolló todo ese historial que nos narra el profeta Daniel. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Así es que hay que estar muy atentos, tomen nota, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer el capítulo 2 de Daniel. Gracias a la hermana Talía por concederme este tiempo. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, como paja que arrebata el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir,
y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu bendita palabra y te pido que nos concedas unción de lo alto para poder dar y recibir tu palabra, que alumbre el entendimiento de cada uno de nosotros para poder, Dios mío, entender tu palabra y poder estar listos y preparados para estos últimos tiempos. Por Jesús mi Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Trataré de ser lo más sencillo posible. Gloria al nombre del Señor. Como les dije, bueno, no sé si los dije, pero este estudio lo preparé yo en la República Dominicana cuando estaba con misionero allá en el 1969. Después lo he ido mejorando según los acontecimientos. Alabado el nombre maravilloso del Señor. El apóstol Juan, vamos a ver, ¿verdad? Primero el anticristo desde el punto de vista histórico. El apóstol Juan describe al anticristo como un rey. Y Pablo lo describe desde el punto de vista espiritual y el profeta Daniel desde el punto de vista histórico. La historia del desarrollo de esta idea, está en la imagen. La imagen que vio Nabucodonosor en su sueño, que está ahí en el pasaje que hemos leído. Esta imagen la vio el rey de Babilonia en un sueño profético, después de haber meditado lo que habría de acontecer al cabo de los días, es decir, en el futuro, Daniel 2:29. De acuerdo a su apariencia, la estatua era extremadamente grande y extraordinariamente resplandeciente y terrible, verso 31 de ese capítulo 2. Describiendo la imagen, como ya ustedes oyeron, su cabeza era de oro, sus brazos y pecho de plata, su vientre y muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies una mezcla de hierro y barro cocido. Bendito el nombre del Señor. De repente una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió la estatua en sus pies y la desmenuzó. Daniel 2, 34 al 35. Recuerde que esto sucede en el sueño de Nabucodonosor y que todo esto Dios le está mostrando lo que será la historia política del mundo hasta el día del fin, hasta el establecimiento del reino de Jesucristo aquí en la tierra. Aleluya. ¿Qué significa esta estatua? El profeta Daniel explicó que esta estatua simbolizaba la historia de la humanidad a partir de aquellos días hasta la instauración de un orden mundial definitivo. Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, versos 37 al 38. Según la historia, Babilonia gozó de completa soberanía y poder mundial desde el año 606 a.C., alabado sea Dios, fecha en que su imperio fue derribado, hasta el 538, antes de Cristo. Recuerde que antes de Cristo va rebajando, no va, alabado sea el Señor. Sé que ellos reinaron desde el 606 hasta el 538 antes de Cristo, fecha en que su imperio fue derribado por la fuerza de los medos persas. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Los medos persas fueron un reino o un imperio menor que Babilonia, en el sentido de que carecían de la riqueza y el esplendor del anterior. Como la plata, ¿verdad?, vale menos que el oro. Alabado el nombre del Señor. Los medos persas dominaron desde el 538 al 331 a.C. y estuvieron representados en la estatua por el pecho y los brazos de plata, Daniel 3:39. Y continúa el profeta, y otro tercer reino de metal se enseñoreará de la tierra. Entonces, con un ímpetu, hermano, casi increíble, Alejandro Magno, que ustedes, la mayoría de ustedes saben quién es por la historia, era griego, derrotó a los medos y persas en las batallas de Gránico, Iso y Arbela en el año 331 a.C., iniciando así el dominio mundial del imperio helenístico, es decir, griego, y que duró hasta el año 323 a.C. y estaba representado en la estatua por el vientre y los muslos de bronce.
Daniel continuó diciendo, y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y quebrantará. Daniel 2:40. En el año 168 a.C., con la batalla de Pidna, en la que Perseo, rey de los macedonios, fue vencido por los ejércitos de Roma, se concreta la dominación romana como imperio de hierro, la que continuó por casi 500 años después de las sucesivas invasiones bárbaras durante los siglos IV y V de nuestra era. Y en el año 476 se desploma finalmente el Imperio Romano de Occidente. En el año 364 el Imperio Romano se dividió en oriental y occidental, representado por el hierro de la estatua, ¿sí? Las dos piernas, las dos patas. Alabado sea el nombre del Señor. El Imperio Romano tenía las llamadas cortes de hierro, disciplina de hierro y un gobierno de hierro. Su duración fue desde el 168 a.C. hasta el 364 después de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Más adelante este imperio siguió dividiéndose, lo que se ilustra por medio de los dedos de los pies. De esta manera, el poderoso y grande imperio romano comenzó a debilitarse. Esto lo demuestra la mezcla de hierro y barro en los pies. Los 10 dedos simbolizan las 10 naciones en que se dividió el reino, y estas son los anglosajones, o sea, Inglaterra, los burgundios, Suiza, los francos, Francia, los alemanes, Alemania, los visigodos, España, los suevos, Portugal, los lombardos, Italia, los érulos, los ostrógodos y los vándalos. Aquí voy a insertar algo. Es increíble, hermano, pero leyendo, ¿verdad?, la historia, resulta que de entre estos 10 imperios, que eso lo vamos a ver más adelante, dentro de estos 10 reinos, surge lo que se llama el cuerno pequeño, que ese es nuestro personaje a estudiar, y tumba a 3 cuernos en la cabeza de la estatua, o sea, tumba a 3 reyes en la cabeza de la bestia, que también la vamos a estudiar. Y es increíble, hermano, que Roma, el Vaticano, cumple a la perfección, porque Roma con su ejército, usted sabe que se acuerdan de las Santas Cruzadas, las más llamadas Santas Cruzadas, que cometieron asesinatos atroces. Pues ellos tumbaron a 3 reinos, los érulos, los ostrógodos y los vándalos desaparecieron totalmente. Y vea que dice que un cuerno pequeño que surge de entre esa cabeza, o sea, de entre esos 10 reinos, y de en medio de ellos, ¿y dónde está el Vaticano? En el medio de Europa. Alabado el nombre maravilloso del Señor, y es un estado dentro de otro estado. Por eso le llama un cuerno pequeño. Alabado el nombre del Señor, pero que habla grandes cosas. Sea Dios glorificado para siempre. O sea, para mí, la identificación del anticristo, que es una persona, con el reino del Vaticano, y cómo cumplen ambos, ¿verdad?, esta profecía, a mí esto me indica que hay una unión, habrá una unión entre el Vaticano, que de ahí debe surgir el falso profeta. Usted sabe que el anticristo, el diablo, si no lo reprenda, imitará la Trinidad. ¿Entiende? Padre, Hijo, Espíritu Santo, tanto el diablo como padre, el anticristo como hijo y el falso profeta haciendo las bases del Espíritu Santo, que debe salir de Roma y puede ser el Papa de turno. No digo este de ahora, pero que podría ser también, pero alabado sea Dios, el que esté reinando allí, porque él hará estatua del anticristo. Alabado el nombre del Señor. Y los únicos que hacen estatuas aquí son los romanos. Gloria al nombre maravilloso del Señor, para adorarlas. Porque hay artistas que hacen estatuas para decorar, pero estos hacen estatuas para adorarlas. Y de hecho, será en esos días, habrá tal poder satánico, que la estatua tendrá el poder de moverse, de hablar y de matar a todo el que no la adore. Cuando usted busca eso, hermano, usted se imagina que en ese tiempo del anticristo, gracias a Dios que la iglesia, los fieles de la iglesia, los fieles,
Los que no están discutiendo la doctrina ni poniendo en duda la palabra ni la santidad. Los que se someten a la palabra de Dios. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. No estaremos aquí, hermano. Pero usted se pregunta, ¿cómo es posible, por ejemplo, que la estatua o el anticristo llegue a saber que usted en su hogar no lo está adorando? Pues sencillamente a través de la televisión. Alabado el nombre de Cristo. Usted sabe que hoy usted puede hablar, usted sabe que cada rato sale que los soldados que están en las guerras se comunican y se ven con la familia, ven sus niños y todo a través de la internet. La tecnología ha avanzado tanto, de una manera tan tremenda, que en esos días los televisores, tú los estás mirando, pero ellos te estarán mirando a ti. Alabado el nombre del Señor. Y cuando salga dando sus discursos el anticristo, el que no se postre delante de su televisor, a los pocos minutos tendrá a la fuerza de la unidad tocando la puerta de su casa y rodeando su casa para arrestarle. Bendito el nombre del Señor. Terrible, ¿verdad, hermano? Por eso es mejor uno ahora ser fiel. ¿Ah? Y renunciar a la basura del mundo. Porque hay gente, hermano, que por las cosas del mundo están nadando como entre dos aguas, claudicando entre dos pensamientos como el pueblo en los tiempos de Elías, hermano. Es tiempo ya de uno decidirse, alabado sea Dios, si Baal es Dios, pues se evita Baal. Y si Jehová es Dios, pues se evita Jehová. Gloria al nombre, porque no queda mucho. Alabado sea Dios. Y aunque haya personas que sean tan poco espirituales, que no le den importancia a estas cosas, todo esto es real, hermano. Todo esto está escrito y todo lo que Daniel dijo está en la historia y todo se ha cumplido. Lo único que falta es la venida corporal del anticristo. Bendecido en cuanto a lo que estamos estudiando. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Todos sabemos que Cristo vendrá antes que Él a levantar su iglesia, pero no vendrá a la tierra. Cristo vendrá a las nubes y nos levantará. Y después, 7 años después de la gran tribulación, al final de la 70ª semana de Daniel, que es profética, entonces vendrá Cristo en forma corporal y visible a la tierra y todo ojo le verá. ¿Ah? Ya antes, 50, 60 años atrás o 70, esto es de predicar, la gente decía, pero ¿cómo una persona que esté en un lugar la puede ver todo el mundo? Mire, el primer acto, el primer evento que se vio en todo el mundo a través de la televisión vía satélite fue el entierro de John Fitzgerald Kennedy. Lo vio el mundo entero. ¿Y cuántos años va? Eso fue en el 62, en noviembre del 62, imagínese usted, hermano. Todo lo que ha pasado y cómo ha avanzado la tecnología. Alabado el nombre del Señor. Cuando Cristo venga, todas las cámaras de televisión estarán enfocando y todo ojo le verá. Alabado sea el nombre. Si viene a Puerto Rico, pues todo ojo le verá. Alabado sea el nombre del Señor. En la India, en la China, en todo lugar. Pero Él no va a venir aquí, Él va a llegar al monte de Sión. Ya quisiéramos que pasara por aquí, pero como Él está aquí, ya. Está en nosotros, entre nosotros y con nosotros, pues. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Así que mantengan eso, ¿verdad?, en la mente, esa similitud, esa sincronización entre el Vaticano y el anticristo. Alabado sea Dios. Y siguió diciendo Daniel, cuanto a aquello que viste, el hierro y el barro se mezclarán por medio de alianzas, pero no se unirán, así como el hierro y el barro no se pueden amalgamar. Carlos Magno, Carlos V, Napoleón, Hitler y otros procuraron unir a Europa por la fuerza, no pudieron. Y también por medio de matrimonio de las casas reinantes, mas todo fue en vano. Alabado sea el Señor, porque la profecía dice, no se pegarán, así como el hierro y el barro no se unen. Cuando fracasó la intención de por la fuerza unir a Europa, empezaron los casamientos entre las casas reinantes. De modo que usted puede ver en los títulos nobiliarios
Por ejemplo, una duquesa que es duquesa de España, duquesa de Alemania, duquesa de allá, son por los matrimonios. Alabado el nombre del Señor. Una vez a la reina Isabel, una de las reinas más famosas de Inglaterra, la querían hacer casar porque ella era soltera. Y la querían hacer casar con España porque España representaba una amenaza grande. España tenía una de las flotas de barcos, una de las flotas marítimas más grandes, de barcos de guerra del mundo en aquel entonces. Y eran una amenaza real para Inglaterra. Entonces querían unir las dos casas reales, que unir los dos reinos por medio de una alianza, pero le mandaron un afeminado, alabado sea Dios, que era príncipe allá en España, y ella se le rió en la cara, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ella nunca se casó. Todo el mundo la trataron de asesinarla, porque ella era evangélica. Y Roma trató por todos los medios de asesinarla. La declaró prostituta, la excomulgó, como si a ella le importara, alabado sea el nombre del Señor. Hicieron todo. Una prima de ella, que era católica, trató también de darle un golpe de estado y perdió la cabeza en la guillotina. Alabado sea el nombre del Señor. Y pese a todo, ella reinó 40 años e Inglaterra vio una era de gran prosperidad como nunca la había visto hasta ese entonces. Alabado el nombre maravilloso del Señor, y el Papa se quedó con las ganas. Es uno de los pocos países que no dominó y que no domina es Inglaterra. Bendecido sea el nombre del Señor, que sigue siendo un país evangélico, aunque sancochado. Sea Dios glorificado para siempre. Vemos pues en esta profecía una secuencia de gobiernos en el transcurso del tiempo, comenzando con el primer imperio mundial, 600 años antes de Cristo, y continuando a lo largo de los años hasta nuestra época y más allá, hasta la institución del reino de Dios. El panorama profético de estos reinos continúa en el capítulo 7 de Daniel, pero aquí en vez de la estatua se presenta en otra forma. Alabado sea el Señor, y ahorita les voy a decir por qué lo presenta la Biblia dos veces. Las 4 bestias representan esas mismas naciones, al igual que los 4 metales de la imagen. Daniel 7:17. La diferencia está únicamente en lo siguiente, que el lugar donde el rey impío, o sea, Nabucodonosor, vio la grandeza y el resplandor del hombre, el siervo de Dios vio el salvajismo y la ferocidad bestial, porque toda nación terrenal en la superficie, alabado sea Dios, muestra un rostro humano, pero esconde en su interior el carácter de una bestia. Es increíble, hermano, la realidad de lo que se dice aquí, cuando usted mira que cada nación poderosa es representada por un animal, por una bestia. Inclusive Estados Unidos es representado por el águila calva, que es también un águila feroz y un depredador. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y así todas las naciones están representadas por bestias, porque es de la forma que Dios las ve también. Estas 4 bestias salieron del mar, Daniel 7:3, igual que la bestia del Apocalipsis capítulo 13. El mar, hoy me preguntó un colombiano por qué los puertorriqueños sustituíamos la R por la L. Y eso es crónico aquí. Y a uno a veces se le zafa también. Sí, porque nada tiene que ver el mal con el mar. Como tampoco nada tiene que ver el amor con el amor. El mar aquí es simbólico de los pueblos. Isaías 8:7, alabado sea Dios, habla de los pueblos. Y todos los grandes dictadores del mundo han salido del mar, o sea, de un pueblo en agitación. Hitler surgió porque las masas estaban desesperadas y él surgió como un Mesías. Y entonces ese mundo, mire, imagínense que en aquel tiempo los billetes, hermano, los marcos, que era la moneda antigua alemana, los marcos carecían de valor. Un periódico llegó a costar 10.000 marcos. Y entonces cuando la gente iba a depositar al banco, cogían todo ese dinero, lo contaban, lo ingresaban en la cuenta, lo llevaban atrás y lo quemaban.
y le seguían quitando ceros. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, porque no valía nada la plata. Entonces la gente estaba desesperada con lo que está pasando ahora en Venezuela, que el salario de un obrero se reduce a $34 mensuales. Por supuesto que en la moneda de ellos son miles y miles. Alabado sea el nombre del Señor, pero eso no vale nada, hermano. Y tampoco hay nada que comprar. Bendito el nombre del Señor. Pues cuando la gente está así, bueno, por eso surgió Chávez, porque la gente está desesperada con dos partidos corruptos, como el Arena y el ADECO, dos partidos que se enriquecían, todos los que subían a la presidencia, y sus familiares y sus generales se enriquecían, e iban y compraban mansiones en la Florida, en Cabo Biscayne, con puertos privados y todo, alabado sea Dios, yates a cuenta del pueblo y del petróleo de Venezuela. Bendecido el nombre del Señor. Pues se cansó la gente, surge Chávez ofreciendo que él es el gobierno del pueblo, y ahí están ahora que no tienen ni qué comer. Ni papel higiénico se... Veamos la primera bestia. El león con alas de águila, Daniel 7:4. En el Museo Británico se conservan figuras gigantescas de leones con alas de águila y cabezas humanas que representan a Nabucodonosor en su florecimiento y en su gloria. Estas figuras fueron halladas en las ruinas babilónicas. La combinación del rey de los animales con el rey de las aves resulta en un cuadro que se ajusta para representar la grandeza del rey de Babilonia. Las alas de águila muestran también la agilidad de los ejércitos babilónicos. Nabucodonosor conquistó rápidamente Egipto, Judea, toda Fenicia, además de otros pueblos. Todo esto, además del desarrollo cultural y grandes riquezas, hicieron de Nabucodonosor un hombre poderoso y encumbrado, sabio y orgulloso. Por eso Dios decidió castigarlo y humillarlo. A veces la gente piensa que las cosas aquí ocurren, hermano, por casualidad o porque... Pero aquí nada ocurre por casualidad, hermano. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando este hombre sale a la escalinata de su palacio y contempla las avenidas de Babilonia, como la llamaban la Gran Babilonia, hermano, y usted ve esas avenidas anchas, y todas las avenidas daban al Palacio del Rey. Una simetría perfecta. Y después esos jardines colgantes, él contempló todo eso y se le olvidó lo que Daniel le había advertido. Y se dijo así, no es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder y mi sabiduría. Y ahí oyó la voz de Dios, que ya te sabe el resto. Y si no lo sabe, lea el Daniel. Alabado el nombre del Señor, pues yo no se lo voy a decir. El hecho de que hayan sido arrancadas sus alas habla de la enfermedad psíquica de Nabucodonosor, Daniel 4, 28 al 30. Como resultado de esa enfermedad, o sea, Dios le puso locura. La imagen real de la bestia fue transformada en un buey común, pero pasada la enfermedad, la imagen se convirtió en una persona con corazón humano, capaz incluso de alabar a Dios. Daniel 4, 34. Cuando Dios, después de 7 años, cuando él mira al cielo y vuelve en sí, se arrepiente. Se arrepiente de lo que hizo, no se arrepintió para salvación. Entonces él, cuando es devuelto a su reino, él alaba a Dios. Eso está en Daniel 4:34. El castigo de Babilonia no terminó con la enfermedad del rey, sino que tuvo que caer todo el imperio. El Señor predijo esa caída, nombrando incluso a los pueblos que derrotarían a los babilónicos en Isaías 13, 17 al 19 y Daniel 5, 28. Por eso le digo, hermano, que todo está bajo el control de Dios. Dios habla y lo que Dios habla para el futuro se cumple, llueve, truene o ventee. Dios habló de Ciro 100 años antes de que naciera y le llamó mi siervo porque Dios lo iba a usar. Y eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del estudio. Y llamó, alabados a Dios, a ejércitos extranjeros, mis ejércitos, porque Dios los iba a usar. Porque Dios es Jehová de los ejércitos. Alabados, y Él se sirve de cualquier ejército porque todos le tienen que obedecer, quieranlo o no.
Yo les conté a ustedes una experiencia que nosotros tuvimos en Colombia, una vez que, ¿saben? En Colombia estaban asaltando gente y matando gente en moto, iban dos en moto y el que iba atrás pues iba armado y mataban a la gente y se metían por los callejones, nunca lo cogían. Entonces el alcalde, tratando de controlar eso, prohibió que corrieran en una moto más de una persona. Pero hermano, en Colombia, como en otros países de Centro y Suramérica, hay familias enteras que se trasladan en una moto. Ese es su medio de transporte, no tienen otro. Entonces la protesta fue tan grande y registrada en Bucaramanga, eso estoy hablando de la ciudad de Bucaramanga, allí hay 93.000, o había en aquel entonces 93.000 motos registradas. Se imagina, hermano, bloquearon las 5 entradas a la ciudad para que nadie entrara ni saliera de la ciudad. Cientos y cientos de motos atravesadas en cada entrada de la ciudad. Entonces yo llegué para la convención y caímos justo cuando acaban de cerrarla ahí frente a las motos, en un taxi de un pastor. Entonces preguntamos, no, hasta las 10 de la noche no hay paso para nadie, desde las 2 de la tarde, imagínense. Entonces dice, ay hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo le dije, vamos a orar, que Dios envíe su ejército y nos abra paso. Oramos. Yo no sé si ellos, es verdad, porque eso parece una locura, pero yo oré, Señor, envía tu ejército porque tengo que llegar al hotel y quiero descansar. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, envía tu ejército y ábrenos pasos. De pronto, hermano, dijimos amén. Y un camión lleno de militares de Colombia por la acera. Se paran frente a nosotros, se bajan los militares, apuntan, abran paso que tenemos que pasar. Abrieron paso al camión y yo, pégate del camión. Y fuimos el único carro que pasó, gloria al nombre del Señor. No es Dios de los ejércitos, hermano, a su nombre sea la gloria. Esa es la oración que yo he hecho, que Dios ha contestado más rápidamente, hermano. Ya cuando oramos, ya Dios traía a su ejército. Aleluya, ¿no es maravilloso? Cuando llegamos al hotel, se quedaron asombrados y dicen, ¿usted de dónde viene? Pues del aeropuerto de Palo Negro. ¿Y cómo entró? Pues es por donde entra todo el mundo. Pero está todo bloqueado y decir, pero Dios tiene su ejército que nos abrieron paso. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, a su nombre gloria. Aleluya. La segunda bestia es el oso devorador, Daniel 7:5. Como la plata es inferior en precio y belleza al oro, así también lo es el oso en su fuerza ante el león. Este oso representa a Medo-Persia y es plata en la imagen. Ella se parece al oso debido a que su victoria dependía no de una astuta estrategia política ni militar, sino simplemente de su extraordinaria fuerza. Por ejemplo, el rey Jerjes, del año 481 a.C., reunió un ejército de casi 1 millón de soldados y una flota de 1.200 barcos. En ese entonces, hermano, digo, y en cualquier tiempo, eso es una flota temible. Alabado el nombre del Señor. Un ejército semejante cumpliría al pie de la letra el imperativo de devora mucha carne. Con esta fuerza devoró todo cuanto halló a su paso. 3 costillas entre sus dientes simbolizan la triple alianza de Lidia, Babilonia y Egipto, unidos con la meta de luchar contra Medo-Persia y a quienes este oso devoró. Por eso Daniel lo ve con 3 costillas en su boca, porque barrió con esos 3 pueblos que se le opusieron. La tercera bestia, el leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas, Daniel 7:6. El leopardo es un animal de la especie del gato, mide 1,5 metros de longitud. No es tan fuerte como el oso, pero es astuto y devorador. Sus asaltos son inesperados y repentinos. En este caso, la agilidad del leopardo se duplica con la aparición de alas de aves. Esta es Grecia, en los días de Alejandro el Grande, lo que con sus ejércitos relativamente pequeños, pero bien adiestrados, en poco tiempo conquistó todo el mundo para entonces civilizado. Las 4 alas y las 4 cabezas indican que Alejandro el Grande hacía sus asaltos con la ayuda de 4 generales.
los cuales después de su muerte dividieron el imperio en 4 naciones, Frigia, Macedonia, Siria y Egipto. Esto es bien importante, hermano, porque estamos estudiando al anticristo desde el punto de vista histórico, no olvide eso. Y aquí va apareciendo la nación que producirá al anticristo, de dónde saldrá él. Alabado sea el Señor de gloria. Ya la mencionamos, pero luego usted la va a saber. La cuarta bestia era la bestia espantosa de Daniel 7, versos 7 y 8. Esta bestia simboliza el cuarto reino, es decir, Roma, el cual efectivamente destruía y devoraba todo. Los dientes de hierro de esta bestia corresponden a la parte de hierro de la imagen, Daniel 2:40 y 7:23. Mientras que los 10 cuernos de la bestia corresponden a los 10 dedos de la imagen. En la bestia, entre sus cuernos, el profeta vio algo que no había visto entre los dedos de la imagen, el cuerno pequeño, con boca y ojos, que hablaba grandes cosas, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos anteriores, Daniel 7:8 y 7:24. Recuerdan que les dije, ¿verdad?, que el Vaticano cumplía también esto. Alabado sea el nombre del Señor. En la imagen con sus dedos no vemos este movimiento que notamos entre los cuernos. Daniel preguntó acerca de la verdad de todo esto y obtuvo respuesta de que las 4 bestias son esos mismos imperios mundiales, representados por las 4 clases de metales en la imagen, Daniel 7, 16 al 18. En la imagen se muestra la idea del anticristo y las bestias muestran en qué forma y cómo esta idea se llevará a cabo. Actualmente en el territorio que ocupara el antiguo imperio romano existen alrededor de 20 naciones, entre grandes y pequeñas. Los 10 cuernos de la bestia significan que justamente antes de la aparición del anticristo saldrán 10 naciones de ese territorio, lo que quiere decir que sufrirá grandes cambios políticos. El cuerno pequeño que aparecerá entre los 10 cuernos de la bestia es sin duda el anticristo, lo que se ve claramente por su descripción. En Daniel capítulo 7 se describe al anticristo como que será decidido y elocuente orador, Daniel 7, 8 al 11 y Apocalipsis 13, 5. Yo no sé las personas mayores aquí que recuerdan los discursos de Fidel Castro. Un discurso de Fidel Castro podía durar hasta 9 horas, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta 9 horas. Y Satanás, si yo lo reprenda, es locuaz. O sea, tiene labia, para decirlo vulgarmente. Alabado el nombre del Señor. Será perseguidor y vencedor de los santos del pueblo hebreo. Daniel 7:21 y Apocalipsis 13:7. Hay que tener cuidado con la interpretación de este pasaje porque hay gente que aplica eso a la iglesia, hermano. Y por eso hay algunos evangélicos que creen, alabado sea el nombre del Señor, en que la iglesia tendrá que pasar por la gran tribulación. Pero eso es un error grande, porque la iglesia no puede pasar por la gran tribulación, no pasará. Parte de lo que ahora se conoce como la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Son los que no son fieles, los que se quedarán en el arrebatamiento. Pero la iglesia como tal, la iglesia fiel y verdadera, la esposa de Jesucristo, la amada de Jesucristo, la perfecta, la hermana, la amiga del Señor, esa no estará aquí durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque todas las dispensaciones, que una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios prueba al hombre. Y ha habido 7 de esos periodos, bueno, habrá hasta el milenio hasta el milenio y el reino. Gloria al nombre del Señor. Pero en todas las dispensaciones el hombre ha fracasado. Y nosotros estamos viviendo ahora ¿en qué dispensación? Estamos en la dispensación de la gracia y el hombre también fracasará en esta dispensación. La iglesia no fracasará, pero el hombre sí. O sea, la humanidad va a fracasar. Todas las dispensaciones terminaron en juicio. Como por ejemplo la expulsión del huerto del Edén en la de la inocencia. La confusión de lenguas.
la dispersión del pueblo en la promesa. Alabado sea el nombre de Dios. Y así toda, y el juicio de esta dispensación de la gracia es la gran tribulación. Pero, porque la gran tribulación tendrá como vórtice o centro a Jerusalén, a Israel, pero se expandirá sobre el mundo entero y la sentirá el mundo entero. Y no hay que confundir las tribulaciones que nosotros tenemos que pasar por ser fieles a Dios con la gran tribulación, que es ese periodo de juicio en el cual los hombres serán juzgados y encontrados culpables, pero la iglesia ya fue juzgada. El juicio nuestro ya se efectuó. ¿Dónde se efectuó nuestro juicio? En la cruz del Calvario. Y aunque éramos culpables, nuestro juez se convirtió en nuestro defensor. Y aunque éramos culpables, por Cristo fuimos justificados. A su nombre gloria. Porque Él cumplió nuestra sentencia. La sentencia que era sobre nosotros la cumplió Él. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado el nombre del Señor. Y Pedro dice que Él llevó sobre el madero nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Dios, y también nuestras enfermedades. Eso no quiere decir que Él tenía todas las enfermedades nuestras. Que es otra interpretación. Yo tuve que corregir un predicador una vez, porque empezó a decir que Cristo se enfermaba esto. Y yo le dije, ven acá, lo llamé aparte, pues dije, oye, yo no sabía que Cristo tenía sida. Y me dijo, no, ¿cómo va a ser? Y yo, no, tú lo dijiste en el mensaje. Tú dijiste que él le daba gripe, que le daba esto, que pues le daba sida también. Y cáncer, tenía que tener cáncer en los huesos, en la próstata, en la cabeza, en la lengua. Todo. O sea, era un canceroso de la pie a cabeza. Y además eso tenía sífilis también. Porque eso fue lo que tú dijiste. Entonces, como se quedó mudo, le dije, hermano, tú interpretas mal la palabra. Cuando dice que llevó nuestra enfermedad, dice que por su llaga fuimos curados. O sea, que el que ejerce fe en Jesucristo y proclama su salud, Dios lo sana. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Será también, o sea que terminamos ahí, que los santos que Él destruirá, que Él vencerá, son al pueblo hebreo, los santos del Antiguo Testamento. Será alterador de las leyes divinas, Daniel 7:25. Esta obra suya de destrucción durará hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25, Apocalipsis 12:14. Lo que significa 1260 días o 3 años y medio, Apocalipsis 12:6. O sea, la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. Y aquí quiero hablar de la semana, porque si no aclarara eso, esto no está en el estudio original, pero me vi la necesidad de incluir algo de las 70 semanas de Daniel, porque habla de la 70ª semana, o sea, la semana número 70. Y entonces preguntará uno, ¿y qué quiere decir eso? ¿Verdad? Y especialmente hay personas nuevas. Entonces voy a explicar, hacer un paréntesis para explicar de qué se trata la 70ª semana. Alabados a Dios. Para ello debemos explicar, alabados a Dios, sobre las 70 semanas que el ángel Gabriel le dijo a Daniel que estaban determinadas para su pueblo en respuesta a su intercesión. O sea, faltaban 2 años cuando Daniel se fue a orillas del río Quebar a orar, porque faltando 2 años para cumplirse la profecía de los 70 años de cautiverio del profeta Jeremías. ¿Jeremías? Sí. Bueno. Entonces, faltando 2 años, no había nada que dijera qué iba a hacer del pueblo después de esos 2 años. Entonces Daniel inquirió de Dios qué sería de su pueblo cuando se cumplieran los 70 años del cautiverio. Y Dios le envió al ángel Gabriel para que le aclarara esto. Gloria al nombre del Señor. En primer lugar, tenemos que prestar atención al término semanas. La palabra hebrea para semana es shabuín, que es plural de shabúa, lo que podríamos traducir por un grupo de 7. O sea, 7 días, una semana de días.
Pero, dado el contexto y el sentido de lo declarado por Gabriel, solo podemos atribuir el valor de esas 70 semanas como de años. 70 semanas de año. Es como si cada día fuera en realidad un año, por lo tanto serían 490 años. Así pues, en términos aritméticos sencillos, 70 por 7, 490 años. Se dividían en 3 partes. 7 semanas, el primer periodo, 49 años. 62 semanas, el segundo periodo, 434 años, lo cual nos da 483 años en las 2 primeras etapas y quedaría una semana de 7 años por cumplirse. En el periodo de 7 semanas, 49 años, Jerusalén fue reedificada en tiempos angustiosos. Esto tuvo cabal cumplimiento conforme a la profecía y fue atestiguado y relatado por Esdras y Nehemías. Sería bueno que usted en su casa sacara un tiempo y estudiara los libros de Esdras y Jeremías para que vea cómo se desarrolló esto. En tiempos angustiosos, porque sabe que no fue fácil. Alabado el nombre del Señor. 62 semanas de años más tarde, o sea, 434, el Mesías vino a los suyos. Los 7 años restantes, la última semana, todavía tiene que cumplirse porque es una semana profética. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuándo empezaron esos 490 años? Porque si no sabemos cuándo empezaron, no sabemos cuándo van a terminar. Esto nos lleva al versículo siguiente. De la orden de la construcción de Jerusalén a la manifestación del Mesías. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El arcángel Gabriel le insiste a Daniel que sepa y que entienda que hay un periodo en esos 490 años, concretamente de 7 semanas, 62 semanas, a partir del momento en que se da la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. En el momento en que Daniel está escuchando a Gabriel, el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. No olvidemos eso. Faltaban solo 2 años, como ya he dicho, para que se cumplieran los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías. Por lo tanto, Daniel comprendió perfectamente que lo que estaba hablando Gabriel. 2 años más tarde de que Gabriel le dice esto, alabados a Dios, Ciro, rey de Persia, cumpliendo con la profecía de Isaías 45, 1 al 7, conquistó a Babilonia y acabó con el imperio caldeo. Pero esa orden la dio Artajerjes Longimano, rey de Persia, 2 años más tarde. Perfectamente, en concreto en el año 444 a.C. Ese decreto ordenante fue dado de acorde a Nehemías 2:1 y siguientes. En el mes de Nisán del año 20 de su reinado, el 1 de Nisán del año 20 del rey Artajerjes, o sea, el 5 de marzo del 444 a.C. Así pues, ya sabemos el momento de inicio de esos 490 años o 70 semanas. Hasta el Mesías príncipe, aquí acaba el periodo de las 7 semanas, los primeros 49 años hasta que se construye Jerusalén por la orden de Artajerjes. Gloria al nombre del Señor. En un momento veremos en detalle acerca de ese periodo de tiempo tan misteriosamente presentado, pero ¿qué significa hasta el Mesías príncipe? Evidentemente ese Mesías príncipe es Jesucristo. Y el momento exacto del cumplimiento de este tiempo fue cuando Jesús de Nazaret se mostró públicamente como el Mesías esperado, pero que a la postre fue rechazado. Por ello Jesús se lamentó, no por él, sino por ellos. Y podemos leer en Lucas 19, 41 al 44, cuál fue ese lamento, especialmente el que vemos en el versículo 42, donde dirigiéndose a Jerusalén textualmente dijo, oh, si también tú conocieras a lo menos este tu día,
lo que es para tu paz. Justamente fue ese día de la manifestación del Mesías Príncipe. Ese día fue el 10 de Nisan, el 30 de marzo del año 33, y se cumplían precisamente las 7 semanas y las 62 semanas, que hacen un total de 483 años lunares. Pero veamos más de cerca esas cifras. Las 7 semanas y las 69 y las 62 semanas, perdón, en principio pues tengamos claro que las 70 semanas, es decir, los 490 años determinadas sobre el pueblo de Daniel y Jerusalén, Daniel 9:24, empezaron con aquella orden dada por el rey persa Artajerjes en el 444 a.C. Entonces Gabriel dice que deberían pasar 7 semanas de año y 62 semanas de año hasta que el Mesías Príncipe, es decir, el día mencionado de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y su lamento sobre la ciudad en Lucas 19, 28 al 44. ¿Por qué Gabriel hace una diferencia de 2 periodos de tiempo? Es decir, 7 semanas de años por una parte y 62 semanas de años por otra. Las 7 semanas de años son efectivamente 49 años y se levantaron la plaza y el muro de Jerusalén y fueron tiempos especialmente angustiosos. Al término de esas 7 semanas, 49 años, acaba el periodo veterotestamentario, es decir, el Antiguo Testamento para hablar en cristiano, en tiempos del libro de Malaquías. Alabado sea el nombre de Dios. Seguidamente empezaron las 62 semanas, atravesando todo el periodo intertestamentario y llevándonos hasta el Mesías Príncipe manifestado, entrando triunfalmente en Jerusalén en Lucas 19, 28, 44. Así que, si nos damos cuenta de todo ese periodo de tiempo, Gabriel enfatiza 2 cosas: la reconstrucción de Jerusalén y la manifestación mesiánica de Jesús de Nazaret. Y recapitulando, tenemos ante nosotros la suma de las 7 semanas más las 62 semanas, 483 años. Estos son los años que ya han transcurrido para Judá y Jerusalén, es decir, 69 semanas. Si leemos el libro de Nehemías, podemos entender más acerca de los tiempos angustiosos, edificando la plaza y el muro de Jerusalén, cómo Dios lo tiene todo sabido y bajo su control, hermano. A su nombre, gloria. Los tiempos y las sazones fueron puestos bajo la sola potestad del Padre, le dijo Jesús a los judíos. Por eso es que nosotros los predicadores tenemos que enseñarle a la iglesia que no tiene que desesperarse por los cambios políticos, que no tiene que desesperarse por los cambios climáticos, que no tiene que desesperarse por las profecías que abundan por ahí, de ariolitos, que eso lo añadieron últimamente, de terremotos, de inundaciones, todo eso está pasando desde que el hombre está en la tierra. Se han ido aumentando y han ido aumentando el número de las víctimas porque cada vez hay más gente en el mundo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Pero nada de eso debe inquietar a la iglesia. ¿Sabe quién se tiene que preocupar? Los impíos. Por eso la Biblia dice que los hombres se secarán a causa de las cosas terribles que han de suceder. Gloria al nombre del Señor. Pero no la iglesia. La iglesia no se seca. La iglesia está como olivo verde en la casa de Jehová. Porque la iglesia estamos confiando en el Señor. El hombre no ve más allá de sus narices. El hombre ve lo que está pasando, pero no sabe lo que será. Pero nosotros hemos leído el fin del libro, hermano, y nosotros conocemos el final. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. De modo que nosotros debemos estar tranquilos, pase lo que pase. Sea Dios bendito para siempre. No importa, hermano. Los gobiernos solo buscan, hermano, su popularidad. Como Obama, que ahora está buscando dejarle un legado y lo que está dejando es una maraña atrás. Aceptando a Cuba y Cuba violando los derechos civiles y no le exigen nada. O sea, él lo está dando todo a cambio de nada. Entonces Cuba pues sigue maltratando a su gente porque Estados Unidos lo reconoció y les quitó el embargo y ahora todo está bien y seguimos en lo mismo. Porque los Castro no han cambiado y van a cambiar tampoco. Bendito el nombre del Señor.
pero se está buscando un lío porque cometió 10 errores graves que no se los voy a mencionar porque no es por ahí que vamos, pero cometió 10 graves errores al hacer esto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, no nos tiene que preocupar a nosotros. Todo está ordenado por Dios. O sea, Dios lo tiene todo bajo su control. Todo lo que sucede en el mundo, a Dios no se le escapa nada, hermano. Dios sabe de las tormentas antes que los meteorólogos se enteren. Dios sabe de los terremotos, son impredecibles, hermano. Son muy difíciles de predecir los terremotos, pero Dios lo sabe. Sabe dónde van a suceder y lo que van a causar. A su nombre, gloria. Y Dios sabe todo lo que van a hacer las naciones y todo lo que están tramando las naciones. Porque las naciones hablan de paz, pero están llenos de guerra en su corazón. O sea, la paz de las naciones es que acepten todo lo que ellos quieren. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesús nos ha prometido a nosotros una paz verdadera que ya la sentimos en nuestra vida. Amén. Por eso, como nosotros estamos en paz, no tenemos que preocuparnos por nada de esas cosas. Ni por guerra, ni por amenazas de guerras nucleares, ni por el coreano loco ese, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, ni por ningún otro, hermano. Ni peligros a ISIS, al Estado ese islámico, ni Al Qaeda, ni a nadie. Porque nosotros, ¿qué es lo que podemos perder? ¿Qué es lo más que podemos perder? La vida. Cristo dijo, el que perdiere su vida por mi causa, éste la hallará. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que el Señor quiere es que tratemos de arrebatarle al diablo el mayor número de almas en el poco tiempo que nos queda. Que dejemos de estar preocupándonos por nuestras propias necesidades y por darnos todo el gusto que el mundo nos quiere dar para dedicarnos, hermanos, a hablarle a las almas, a hablarle a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a los familiares y a todos de que Cristo viene. Mire, es increíble ver cómo reaccionan las personas, hermanos, ante el mensaje, porque el mundo está harto ya de sufrir. Entonces, por ejemplo, ahora, ayer, el viernes, cuando terminó la convención a mediodía, vino un hermano y llamó a la persona, nosotros estábamos hospedados, y le dijo que quería invitarnos a comer. Este hombre era ateo, él no creía en Dios. Pero por una razón extraña, él no se perdía mis mensajes. Dice que los oía, pero que no se perdía un solo mensaje, pero no creía en Dios. Pero claro, al estar oyendo la palabra, Dios lo salvó. Entonces, hoy es un pastor, tiene una iglesia preciosa, y su familia tiene un restaurante y nos invitó a comer. Él le dijo a él, yo quiero conocer personalmente al hermano Muñoz y quiero invitarlo a comer. Claro, pues invitarme a comer a mí significaba invitar a todo mi séquito. Había que invitar a Omar y a su esposa, había que invitar a que me estaba hospedando y a su esposa y otros apegados, él al supervisor nacional. Pero con gozo, hermano, nos invitaron todos los días, eso fue maravilloso. Alabado sea el Señor. Y yo puse ahí una foto, estoy orando por un bagre, hermano. En Colombia se sirve sin miseria, hermano. Si usted quiere comer, vaya a Colombia y pide en cualquier restaurante una pechuga de pollo, que le sirven como para 3 personas. Si es un churrasco, hermano, se lo sirve en una tabla y se sale por los extremos de la tabla. No le estoy exagerando, hermano. Si no, pregúntenle a la hermana Diana o aquí a Genis. ¿Cierto, Genis? Y después te ponen yuca, arroz, tostones, ensalada, aguacate. Entonces me retrataron orando por el bagre y yo digo, orando aquí por la prueba. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bueno, no todo es tribulación, gloria a Dios para siempre. Ahora bien, hermano, justo después de cumplirse, alabado sea el nombre de Dios, dice, al cumplirse las 69 semanas, y después de las 62 semanas, dice, sigue el ángel, se quitará la vida al Mesías,
mas no por sí. O sea que profetizó la muerte de Cristo al final, en el año 483, de los profetizados por el ángel, cumpliendo los 2 primeros periodos de las 70 semanas. Ahora bien, justo después de cumplirse las 62 semanas de año, y para que no nos quede ninguna laguna por el medio, Gabriel anuncia algo casi misterioso para Daniel, pero para nosotros ha sido motivo de nuestra salvación. Al Mesías se le quita la vida. Ese es el cumplimiento de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario, el cual ya estaba previsto desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19 al 20. Otra pregunta que se hace la gente que no lee la Biblia es ¿por qué, si Dios es todopoderoso, por qué permitió que el hombre pecara? Pero como no conocen la Biblia, no saben que el pecado no empezó en el huerto del Edén. El pecado se manifestó primero en el cielo, por increíble que parezca. ¿Y por qué pecó Luzbel, hermano? Porque tanto los ángeles como los hombres fueron creados con libre albedrío. Y tú no puedes decir que le diste libre albedrío a una criatura, o Dios no podría decir que creó a los ángeles y a los hombres con libre albedrío si no les da la oportunidad de escoger el camino que quieran seguir. Los ángeles fueron probados una sola vez, cuando Luzbel, y una tercera de ellos cayó, siguieron a Luzbel, y son los demonios que conocemos hoy en día. Alabado el nombre del Señor. Ya no serán probados más nunca, ni serán restaurados los caídos, los que no guardaron su antigua habitación. Alabado sea el Señor. El hombre tiene que ser probado también. De hecho, en el instituto, la maestra que nos dio a nosotros el Pentateuco era una maestra muy profunda en la Escritura, la hermana Pilar Ortiz. Y ella, el examen lo daba en 10 preguntas. Ella hacía la pregunta, pongan ahí el papel del 1 al 10. Pregunta número 1, y tú la copiabas y tenías que poner la respuesta. Pregunta número 2, hacía hasta la 10, de todo el Pentateuco. Ha hecho una pregunta esa mujer que ninguno recuerda que ella haya enseñado eso. ¿Qué hizo posible la caída del hombre y por qué? Ay, la gente se mandó el diablo. 20.000 cosas, ponían 20.000 disparates ahí. Y yo, como no recordaba que yo hubiera enseñado eso, y yo tengo muy buena retentiva, gracias a Dios, yo empecé a orar. Cerré mis ojos y oré. Y hice todas las preguntas y dejé esa. Y me Señor, ahora vamos a esta pregunta. Ella no enseñó eso, yo no recuerdo eso. Pero yo no quiero poner un disparate ahí. Así que, Padre, dame la respuesta. Y vino, hermano, así. ¿Por qué? ¿Qué hizo posible la caída? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y quién lo hizo posible? Dios. O sea, Dios puso 2 caminos. Y le dijo al hombre, parafraseando, si hicieres el bien, comeréis del árbol de la vida y viviréis para siempre. Pero si comieres del árbol del huerto que está en medio del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de cierto moriréis. Y el hombre cogió oír a Satanás antes que a Dios. Alabado el nombre de Dios. Y nos hundió a todos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y Dios sabía eso. Y como Dios lo sabía, de hecho hay una historia muy antigua que dice que, es judía la historia, dice que cuando Dios fue a hacer al hombre, Dios reunió a sus ministros en el cielo. Y la opinión de todo era que no creara al hombre, porque el hombre se iba a rebelar contra él. Entonces dice que se levantó el ángel de la misericordia. Para mí es Cristo, ¿verdad? Y le dijo, Padre, procede y créalo, que si el hombre se desvía, yo iré y lo reconciliaré contigo. Por eso dice que él fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía lo que iba a pasar. ¿Qué se le escapa a Dios, hermano? Nada. A su nombre, gloria. Me hicieron una pregunta, nos invitaron a comer fruta. Una noche, la última noche, el viernes por la noche.
Y había un matrimonio del movimiento misionero mundial, y son familia, ¿verdad?, de los hermanos de nuestra organización que estaban todos allí. Y entonces me hicieron una pregunta, porque el esposo de una de ellas, pues, él nos atrevió a hacer la pregunta, pero ella la hizo por él. Que por qué Dios permite que pasen, si Él tiene control de todas las cosas, ¿por qué permite que las cosas pasen? Entonces digo, Dios, hermano, Dios no permite nada. Mire, Cristo le dijo a los hombres, ¿de dónde? O sea, los hombres culpan a Dios de la guerra. Si Dios es bueno, ¿por qué permite la guerra? Pero Jesús sabe de dónde salen la guerra. Él le dijo a los fariseos, ¿de dónde salen la guerra y los pleitos y los adulterios de entre vosotros, si no es de vuestro propio corazón? Eso no sale del corazón de Dios. Dios todo lo creó bueno en gran manera. Ya me preguntó uno, pero hermano, venga acá, ¿el tabaco es bueno? Sí. ¿Y por qué entonces condenan el fumar? Digo, porque Dios no lo hizo para que el hombre se lo fumara y se matara a sí mismo. Dios hizo el tabaco porque se traen 16 venenos diferentes del tabaco para matar las plagas de las otras plantas. Pero Dios no tiene la culpa que el corazón torcido del hombre y su entendimiento entenebrecido sequen el tabaco y le añadan químicos y se lo fumen. ¿Me comprende? O sea, nosotros somos los que hemos dañado todo. Nosotros somos los que estamos acabando con el planeta. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Pero Dios todo lo sabe. A su nombre gloria. Y Dios no quiere que nosotros nos convirtamos ahora en ecologistas. Como tampoco quiere que nosotros, los cristianos, seamos vegetarianos. No es pecado ser vegetariano. El que no quiera comer carne no la come y no es pecado. Puede ser un cristiano consagrado y no comer carne. Pero no condene a los que comen carne, porque ese es el pecado, ¿ves? Entonces yo he predicado en iglesia que las mujeres usan velo. Y son evangélicas. Y no hay problema, son mujeres santas. El velo no las salva ni las condena, pero ellas creen que deben usar velo. Pues a mí no me importa porque eso ni salva ni condena, yo no puedo decir que están mal por eso. Ahora ellas no pueden tampoco decir que nosotros estamos mal si no lo usamos. Ahora, ¿cuándo estamos mal nosotros? Cuando nos cortamos el velo, cuando las mujeres se cortan el velo natural que Dios le dio, que es el cabello. Tampoco quiere decir que hay que dejárselo crecer hasta los tobillos, porque se lo va a pisar y se va a caer. Pero debe tener su pelo largo porque le sirve de cabello, de velo natural. Pero el problema de uno es cuando uno quiere condenar a los demás por lo que uno cree, uno se convierte en un fanático. Y nosotros no podemos ser fanáticos porque los fanáticos se ciegan. Alabado el nombre de Dios. Por ejemplo, en este país los políticos son fanáticos y la gente es fanática y son fanáticos y votan por su partido aunque los maten. ¿Me entiendes? O sea, no votan con su inteligencia. Los americanos son más inteligentes que nosotros porque los americanos cruzan líneas partidistas para votar por el que, claro, que el americano vota por su bolsillo. ¿Me entiendes? Pero que no son fanáticos y dicen, no, antes, aunque esté mal, por él votamos porque es de nuestro partido. Eso es una estupidez. Ese silencio acusador, hermano. Santo el Cordero de Dios. Aleluya. Mejor seguimos con esto. Gloria al nombre de Dios. Así que se le quita la vida al Mesías como cumplimiento de su muerte expiatoria en la cruz. Ahora, para ver cómo encaja la perfección el tiempo ya transcurrido del cumplimiento de estas 70 semanas, hagamos un cálculo sencillo. Desde el 5 de marzo del año 444 a.C., fecha de la orden dada por el rey Jerjes, o Artajerjes, alabado sea el nombre del Señor, para reconstruir Jerusalén, hasta la manifestación del príncipe Yeshua Mesías, o sea, Jesús el Mesías, el 30 de marzo del 33 después de Cristo, es decir, el día 10 de Nisán, por el calendario judío. Vemos que pasaron 173.880 días. Hay que tener en cuenta
que al calcular la duración en estos años entre una fecha antes de Cristo y otra antes de Cristo, hay que llevar en cuenta una cosa, que no existe el año 0 antes de Cristo. ¿Me entiende? O sea que si lo calcula sin tener eso en cuenta, va a tener un año de más o de menos. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Esta profecía se cumplió el día exacto. Cuando la palabra nos da datos concretos, es porque esos datos son reales y no meras alegorías. De la orden de la reconstrucción de Jerusalén a la manifestación del Mesías. Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El arcángel Gabriel le insiste a Daniel que sepa que entienda que cada periodo de esos 490 años, concretamente 7 semanas y 62 semanas, a partir del momento de la salida de la orden de restaurar a Jerusalén, alabado sea el Señor. De modo que cumplida la primera 69, solo queda una. La última, la 70ª semana. Y aquí vemos en qué culminará la política y la cultura del mundo, en el cuerno pequeño, el cual crecerá hasta alcanzar dimensiones increíbles y cumplirá plenamente aquello para lo cual tendría Babilonia, Medo-Persia y Grecia y Roma, tendían a eso que se va a cumplir, que lo va a cumplir el cuerno pequeño. O sea, el anhelo de ellos de dominar al mundo se cumplirá con la aparición del cuerno pequeño o el anticristo. Daniel fue llamado a profetizar sobre lo que pasaría con su pueblo en los postreros tiempos. Daniel 10:14. Por lo tanto, Dios le reveló el misterio del anticristo. No se lo reveló a Nabucodonosor, por cuanto él mismo era promotor y prototipo de las intenciones del anticristo, obligando al mundo a servirle y adorar su propia estatua, al igual que lo hará el anticristo. Daniel 3:1-6 y Apocalipsis 13:15. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Bien. Ya sabemos por el estudio que el anticristo o el cuerno pequeño crecerá sobre la cuarta bestia entre sus 10 cuernos, o sea, que aparecerá en el territorio del que fuera el imperio romano. El imperio romano era grande en extremo, alcanzaba unos 6.500.000 kilómetros cuadrados, distribuidos en 3 continentes, Europa, Asia y África. ¿Dónde y en qué lugar aparecerá exactamente el anticristo? Eso lo vamos a ver el domingo próximo, ¿ok? Gloria al maravilloso nombre del Señor. Aleluya. No le di copia del estudio, ni se la voy a dar tampoco, porque estoy orando y considerando escribir un libro sobre esto. Tengo mucho más material que he ido acumulando a través de los tiempos, alabado el nombre del Señor, y pienso que sería de gran utilidad para la iglesia de hoy, que muchos viven enajenados de lo que va a pasar, porque en las iglesias no se les enseña esto, porque como lo que están pendientes es de las chulerías del momento, ¿entiendes? De poner a la gente a danzar, de gritar, de bailar, de traer payasos a entretener a la gente, de regarlos como si fueran flores de jardín con una manguera. Alabado sea el nombre del Señor. Hay predicadores que están dando chicle ungido. Usted ve a la gente como vaca mascando en la iglesia el chicle ungido. Hermanos, son muchas herejías las que hay. Y esto porque no se estudia la palabra en su profundidad. Recuerde, hermano, que una de las cosas que Juan dice para ser fuerte, aún la juventud, yo estaba hablando con pastores, hermano, yo me asombro. Hay pastores que vigilan a los jóvenes y le mandan espías a la escuela, hermano. Y digo, ¿pero de qué se trata? ¿Qué es lo que usted se cree? Hermano, hay que confiar en la gente de Dios. Yo confío que la juventud ama al Señor. Si alguno falla, pues falló. Pero hay que confiar. Uno enseña la palabra y debe confiar que esa palabra trabaja. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor.
¿Cómo voy a estar vigilando y a hacer el trabajo de Dios? Ni Dios ni siquiera hace eso. Dios sabe todas las cosas, pero Él no anda. Hay que hacer que le voy a meter un cantazo por ahí. No, hombre, no, hermano. Usted enseñe y dé ejemplo y deje que la palabra trabaje en las vidas. El que es rebelde, rebelde, pero Juan dice, os alabo jóvenes porque sois fuertes, porque la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Oh, gloria al Señor. El que ama a Dios no es que se va a dejar dominar de las cosas del diablo, hermano, no, en ninguna manera. Alabado sea el Señor. Así que para poder uno estar claro sobre todas esas herejías que están surgiendo, y no hablemos, hermano, de cosas nuevas que están pasando, hermano. Hay gente que está trayendo unas cosas que son increíblemente blasfemas. Yo he visto iglesias, hermano, que son totalmente, parecen una sinagoga. El candelabro judío en un lado, la bandera de David en otro lado, y todo lo que cantan. Y después los cuernos esos que van a traer allá de Jerusalén, ¿cómo se le llama? El shofar ese, el shofar. Para sonar el cuerno, hermano, pues es una estupidez. Te ve que viene y suena un estúpido, suena el cuerno y todo el mundo va a andar, sale a hablar lengua. Por favor, ¿a dónde ha caído el pueblo de Dios, hermano? Todo por no escudriñar la palabra. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver con el pueblo judío y sus costumbres. Nosotros somos una raza aparte. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Alabado el maravilloso nombre del Señor. De modo, hermano, que si nosotros ponemos empeño en llenarnos de la palabra, pues cuando nos venga con esa basura, nosotros vamos a rechazarla. Y estaremos firmes y fuertes para predicar con poder la bendita palabra del Señor. Continuemos adelante con el culto. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre.